Continuamos en Panorama de la Tarde. En este momento damos la bienvenida en cabina a Crimilda Acosta. Ella es diputada al Parlacén con un tema súper interesante. Bienvenida, Crimilda. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. Buenas tardes. Bienvenida nuevamente y sobre todo poner de entrada un tema muy importante y que yo pienso que la población tiene que estar más edificada, más informada sobre esto. Propósito de la nueva cédula de identidad y electoral que la Junta ha dicho que va a iniciar el proceso en el mes de noviembre, se habla de incorporar el elemento de donación de órganos en la nueva identificación. Pero, ¿cómo sería esto? A la población que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿cómo sería este proceso? Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Déjame explicar un poco cómo surge la idea de incorporar el estatus de donante de órganos y tejidos en la cédula electoral. Bueno, pues yo personalmente yo soy donante hace casi 20 años de órganos y tejidos. Entonces, cuando la Junta después de mayo nos certifica que fuimos electos diputados, se estaba hablando en ese momento, esto era en mayo del año pasado, que como para octubre del año pasado se iba a comenzar a cedular. Entonces, antes de juramentarnos como diputados, dije, tenemos que aprovechar esta oportunidad para ver si podemos incluir el estatus de donante en la nueva cédula. Leyendo, edificándome de las resoluciones que había aprobado el Parlamento, me doy cuenta que una diputada actual, infectóloga, su nombre es la doctora Namibia Didies, había traído en el 2022 el primer congreso de donación al país. Fue todo un éxito. Me comunico con ella y le digo, mira, me interesaría que tan pronto entre al Parlamento radicar la primera iniciativa para que los países de la región fuera de Panamá, todos los demás, ninguno incluye el estatus de donante. Entonces, respetando que usted trajo ese congreso, ¿por qué no nos unimos y sometemos esa iniciativa? Le encantó la idea y antes de juramentarnos tuvimos nuestra primera reunión con la miembro titular Dolores Fernández en la Junta Central, que le encantó el proyecto, nos dio acogida y dijo, no hay ningún problema, cuente con nosotros, lo vamos a aprobar para las próximas agendas. Y así sucesivamente tuvimos varios encuentros con los miembros titulares de la Junta y a su vez también con el director de cedulación, Américo Rodríguez. Entonces, sometemos el proyecto en el Parlamento, se aprueba y luego de eso, ya por un tema protocolar, se lo entregamos, fuimos a una reunión con el presidente de la Junta, le entregamos la resolución aprobada y ahí entonces nos piden que seamos parte de la mesa técnica que va a incluir el Ministerio de Salud y todos los componentes dentro de la Junta Central para que esto sea una realidad. Una realidad, que gracias a Dios sí lo va a hacer. El proceso de cedulación comienza en noviembre y básicamente lo que va a pasar es que ahí todas las personas que se cedulen le van a preguntar, ¿usted quiere ser donante de órganos, sí o no? Y la persona tiene el derecho de escoger si quiere o no quiere ser donante. Esto no es obligatorio. Obviamente, ahora en verano, el Ministerio de Salud va a comenzar unas campañas de concientización para que la población entienda lo que es ser donantes de órganos y tejidos y todas estas falacias que existen, que la gente se cree que me van a matar porque hay un primo que necesita un órgano, entonces me van a matar para entregárselo a mi primo. Eso es mentira. Quiero que aquí se estipule que una persona para ser donantes de órganos tiene que estar viva. Okay, eso no hay donante cadavérico. No hay donantes cadavéricos, correcto. O sea, que cuando esta persona está viva y la palabra técnica es muerte cerebral. Tiene muerte cerebral, entonces ahí se activa el protocolo y esa persona entonces pudiese ser donante. Inclusive una persona en coma no es donante, no. Pero tengo entendido que alguien también que, por ejemplo, gente que puede morir por medio de un accidente o algo, lo pueden procesar para obtener los órganos. Si esa persona llega viva al hospital y en el hospital lo conectan
y esa fue su voluntad, que quiere ser donante, sí, pero si esa persona fallece en el sitio donde tuvo su accidente, no puede ser donante. Crimilda, quería que explicaras un poquito más a detalle todo este tema que conversamos recientemente con otro colega tuyo del Parlacén, de si es vinculante o no es vinculante, todas las iniciativas que salen de allá, cómo esto puede materializarse, como tú que acabas ya de hacer realidad esto que va a implementarse en la cédula, para que la gente entienda un poco de qué tan útil pueden ser estas gestiones del Parlacén, y también que nos hables del proyecto que tienes para los niños huérfanos del caso Yetset. ¿Cómo no? Bueno, pues sí, es una realidad. Lamentablemente todavía nosotros en la región nuestras resoluciones no son vinculantes, pero aquí yo pienso que cada legislador tiene que utilizar un poco su creatividad y buscar el mecanismo de entonces en lo que se logra ser vinculante, cómo podemos que nuestras resoluciones que se están llevando a cabo y deben ser para beneficio de una población, que lo sean. Me explico. El diputado que vino la semana pasada, el diputado Jesús Batista, un colega al que aprecio mucho, sí estaba explicando esto la semana pasada. Y él tiene con el diputado Bichara una iniciativa muy interesante, que es precisamente hacer una comisión para que todas estas resoluciones que se aprueban en el Parlamento, obviamente aquí la tenemos que traer a República Dominicana, esas comisiones se puedan reunir con las comisiones del Congreso, para que entonces sí se puedan hacer vinculantes. En el caso nuestro en particular, los proyectos que hemos sometido en el Parlamento, antes de someterlo, aquí hablando bien al dominicano atento a mí, yo he tenido las reuniones antes de someterlos con diputados, congresistas y actores que me van a ayudar a lograr a que esas resoluciones sean vinculantes. Entonces, no lo son, pero yo creo que nosotros tenemos que de alguna manera buscar las vías para que lo sean. Entonces, la segunda pregunta de los niños huérfanos Yetset. Sí, obviamente sabemos lo que pasó, esta tragedia horrible, y pensando en los últimos números que yo tenía, eran que habían alrededor de 178 niños huérfanos, y me parece que 38 de madre y de padre. Sí. Entonces, al escribir el proyecto, pues yo me ponía en la situación de qué hubiese pasado si mi hermana hubiese estado ahí, fallece, sus hijos o mis sobrinos, yo quisiera entonces poderme quedar con ellos. ¿Cuáles serían los mecanismos actuales que hay? Entonces, ahí es que se habla para hacer una iniciativa que tiene que ver para que la tutela intrafamiliar, y esto es importante que se sepa, sea de una manera expedita. ¿Por qué? Porque estos niños tienen identidad. Pero al pasar lo que pasó, obviamente los familiares van a querer quedarse, que esos niños se queden en ese núcleo familiar. Pero si no se le da la tutela de una forma expedita, entonces yo les pregunto a ustedes, para matricularlos en los colegios, si se tienen que operar, ¿quién firma? Para poderlo poner bajo mi seguro médico, si lo quiero sacar del país. Si yo no tengo la tutela de ese niño, yo no puedo hacer nada de eso. Entonces, el niño queda... Pero el Código del Menor le establece un procedimiento para eso. Sí, pero queda como... pero se tarda mucho. Entonces, es cierto. Lo que pasa es que para darle la custodia a un niño, la ley es muy estricta por el tema de que eso es muy serio. Pues esta iniciativa, que también fue aprobada en el Parlamento, próximamente nos vamos a estar reuniendo con diputadas en el Congreso. Lo que queremos es que en casos catastróficos, en esos casos particulares, se le pueda dar la tutela de una forma más expedita. Es una tutela especial, sería. No, especial no, expedita. Sí, pero sería especial porque sería extraordinaria, porque ya el código establece un estatuto que regula cuando un niño queda huérfano, cómo además, es que el consejo de familia es un consejo de familia y esa que tiene que establecerse por ley. Esa tutela lo determina un tribunal, de hecho. Esa tutela expedita, eso hay que verlo con mucho ojo. Claro. Se trata de menores y el proceso de adopción es muy riguroso. No es adopción, eso es bien importante que se estipule, no es adopción. Y esto quiero explicarlo. Tiene la tutela de un... Hay una tutela, pero claro, vamos sí. Usted tendría conceptualmente son diferentes. Obviamente que sí. Y es importante que se divida, que no es adopción, pero por lo siguiente, cuando yo la escribí, yo primero puse adopción.
Entonces, esta iniciativa la socialicé con mis compañeras y vino una diputada y me dijo, yo no estoy de acuerdo con su iniciativa. Yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque al adoptar un niño tú le quitas la identidad. Y yo le dije, eso no es lo que yo quiero. Y me dice, eso no es lo que dice. No, tampoco le quita la identidad. Sí, porque no, es que le cambia el apellido se lo cambia. Pero eso es otra cosa, apellido, su identidad. Pero es, que es algo muy intrínseco en una persona. Pero cuando adoptas un niño, se le cambia. Pero conceptualmente, obviamente que hay diferencia entre tutela y adopción. Ahora, lo que nos referimos es ese control directo que tiene un adulto sobre un niño cuando se le entrega de forma expedita. Eso hay que verlo con mucha rigurosidad. No creo mucho en esos procesos expeditos porque se trata de menores. Cuando hay un sistema muy riguroso, ese donde se tiene el cuidado de ver a quiénes se le entregan. Y hay propuestas de hecho, al respecto para hacerlo un tanto expedito, porque hay unos sectores que quieren una adopción. Adelante, bueno, habría que preguntar qué pasa con lo que se están llevando fuera del país, que no se le da seguimiento, pero eso es otro tema. Diputada, qué alegría que nos pueda acompañar. Uno de nuestros oyentes, Freddy de los Mameyes, nos dice... El inquieto Freddy. Sí, Freddy. El atraso institucional de mi país no me da confianza a yo ser donador de órganos porque se le daría al que tiene influencia social o política. ¿Qué considera usted al respecto? Y en esa misma línea va también mi pregunta. ¿Cuáles son los mayores retos que usted ha podido verificar al momento de que se habla de donación de órganos? Sobre todo porque son centros muy específicos los que se encuentran haciendo este tipo de procedimientos. Lo primero es que lamentablemente la ciudadanía no entiende, no sabe del proceso de donación. Pero eso no es culpa de la ciudadanía, eso es culpa de que no se le ha dado esa información para ellos edificarse y poder, en el momento de que vayan a tomar esa decisión, tener todos los elementos para así hacerlo correctamente. Por ende, ¿por qué yo quise participar en esta mesa técnica? Porque, ¿verdad? Si hablamos lo que corresponde a mi trabajo, como legisladora, sometimos la iniciativa, fue aprobada, yo la entregué y para efectos míos ya yo hice mi trabajo. Pero a mí no me interesa que cuando comencemos el proceso de cedulación, la mayoría de los dominicanos digan que no quieren ser donantes. A mí me gustaría que por lo menos el 5% lo entienda y diga que sí. Y el año que viene se asume un 5%. A mí que está tabúes en el país con el tema de adopción. Se asume un 5% más, porque yo les pregunto, después que ya no estamos en esta tierra terrenal, si mis órganos pueden salvar 8 vidas, si mis tejidos pueden ayudar a una persona ciega, a una persona quemada, porque se puede donar la piel, se donan las córneas, después que yo estoy muerta, ¿por qué no dar ese paso de amor? Se basa de conciencia social. Claro, hay miedo, la ciudadanía tiene miedo porque entiende. Primero tenemos que dejar de ver Netflix y segundo, entender que no es que ahora a mí me matan, me quitan todos mis órganos, los meten en una neverita y que se lo llevan para... Entonces vamos a esperar 3 días a ver qué aparece. No. Pero es educación, correcto. Es educación. Los órganos tienen un tiempo de caducidad y el que más dura después de extraído del cuerpo son los riñones, 24 horas. Los pulmones duran 2 horas. ¡Wow! El corazón dura 4. Eso no se puede transportar y que para el otro lado del mundo. No. Eso es inmediato. Aparte que los protocolos internacionales, nosotros podemos, si necesitamos una operación de donación, es aquí y que sea un dominicano que me dé. Camila, ¿cómo es la interacción de ustedes con la institucionalidad interna? Es decir, los legisladores del Parlacén, sí, cuando tienen que articular, por ejemplo, iniciativas que tienen que hacer una especie de abogacía en la República Dominicana, ¿cómo es la receptividad institucional? Es decir, ¿cómo el Estado, las instituciones del Estado, lidian con ustedes? ¿Ustedes tienen buena receptividad? Es decir, ¿el Estado le viabiliza las cosas para que ustedes puedan empujar sus iniciativas en el Parlamento? Bueno, es importante que sepan que hay un fenómeno muy curioso en el Parlamento actualmente. Somos 20 diputados, 11 hombres, 9 mujeres. Y dentro de esos 20 diputados hay una representación de 18 partidos políticos.
Interesante. ¿Ok? Pero cuando nosotros estamos en el aeropuerto y vamos a Guatemala, que es en la sede, ahí no somos fulanito, el partido tal, ahí somos dominicanos. Interesante. Entonces ahí tenemos que defender los intereses dominicanos y los que obviamente convengan a la región, pensando también en los dominicanos. Sí, entonces, sí, yo he tocado muchas puertas, yo he llevado iniciativas, todo el mundo me ha aceptado muy bien, porque yo digo que no hay peor gestión que la que no se hace, y hay una palabra bien importante que a mucha gente no le gusta, y se llama seguimiento. Entonces, aquí hay mucha gente que le gusta hacer su cosa, tomarse la foto, que aparezca en su cuenta, pero no hacer seguimiento. Yo soy al revés, a mí me gusta hacer el seguimiento y que se logre. Entonces, y después nos tomamos todas las fotos. Ahí está. Okay. Diputada, Diga. 2 preguntas en una. Primero, cuando ustedes llevan esos proyectos de resolución al Parlacén, ¿logran la unidad de los diputados de los diferentes partidos en la República Dominicana antes de llevarlo? Y segunda, si yo pongo en mi cédula que quiero donar mis órganos, pero por asuntos culturales en la República Dominicana no se tiene la cultura de donar órganos, un familiar mío al momento dice, me opongo, ¿qué pasaría? Le voy a contestar su segunda pregunta primero. En este proceso cuando vayan a cedular el país, que comienza en noviembre, y en noviembre van a comenzar con las personas que cumplen años en noviembre, y así sucesivamente los de diciembre, enero, hasta que volvamos y cerremos el ciclo en octubre, usted va a firmar un documento. No solamente es decirlo de boca, le van a hacer firmar un documento si usted quiere ser donante, sí o no. Esa es su última voluntad. Aunque su familiar diga que no, si usted estipuló en ese documento que usted va a firmar que sí, es sí, porque esa es su última voluntad. Yo entiendo que eso debe ser lo correcto. ¿Por qué? Porque a veces tenemos familiares que por la cultura, por la religión, simplemente no desean ser donantes, y eso también se respeta. Pero si a usted, que es un adulto, que le preguntaron si usted quiere ser donante de órganos y usted dijo que sí, eso hay que respetarlo también. Entonces, con la pregunta sobre las resoluciones que llevamos al Parlacén, normalmente no se discuten antes con diputados del Congreso acá o con senadores. Se llevan... No, me refiero entre ustedes, diputados del Parlacén, porque son de diferentes partidos. Exacto. Y Sí, probablemente cada uno tiene su... Sí, pero el proceso es de la siguiente manera. Cada diputado tiene el derecho a someter su propuesta. Hay veces que hay temas que si uno los lleva con más firmas de los diputados allá en Guatemala, tiene más fuerza, y por ende estamos llevando un mensaje a nuestros compañeros centroamericanos para que estas propuestas se aprueben. Pero fácilmente la bancada dominicana en un mes puede someter 8 o 10 iniciativas, una individual de cada diputado. O sea que yo puedo tener mis iniciativas individuales y también puedo tener iniciativas grupales. Diputada, Sí. a mí me interesa saber, porque usted me dijo fuera del aire que primera vez tiene esta experiencia Sí. en el Parlamento Centroamericano, en Guatemala, un país centroamericano. Me interesa saber su experiencia, cómo ha sido, ¿no?, en este órgano legislativo, regional, que no es vinculante, ¿no?, con nuestros congresos. Pero también me interesa saber su experiencia ya en cuanto a la ciudad de Guatemala, el tema de seguridad, el tema de la convivencia política allí, democrática, cómo se da todo esto. Y sobre todo también me interesa saber en estos, ya prácticamente su primer año, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido los proyectos que usted pudiese, en términos de resoluciones o iniciativas, que pudiese presentar como parte ya de los aportes y las contribuciones que usted ha hecho a ese órgano órgano legislativo regional? Representación política. ¿Cómo no? Bueno, pues Guatemala es un país precioso. La ciudad de Guatemala es preciosa. Le recomiendo al que quiera viajar para allá que lo pueda hacer. Tenemos una aerolínea que nos transporta directo, no hay que hacer ya la escala en Panamá. ¿Están exigiendo nuevamente la visa a los dominicanos? Porque Sí. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ellos deben pagarnos para nosotros ir para allá. De acuerdo. ¿Qué es lo que estaban haciendo la vuelta. Eso es culpa de la Se vuelta. acabó la vuelta. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Guatemala? Debido
al problema migratorio que existe en Estados Unidos, está regresando muchos migrantes a Guatemala y por ende, pues la seguridad ahora está un poquito más complicada. Mi experiencia ha sido perfecta, por suerte, como les expliqué, somos 9 mujeres diputadas, 11 hombres y casi siempre la mayoría de las mujeres nos quedamos en un mismo hotel. Ahí nos vienen a buscar. Incluyendo la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. Margarita Cedeño en esta vuelta no ha ido porque... ¿Cómo que no ha ido? No ha ido físicamente al Parlamento porque en el caso... ¿Cómo? Voy a explicar. Porque en el caso de ella, por decreto y demás, ella tiene que llevar una seguridad adicional, pero eso no significa que ella no ha estado presente porque también en el Parlamento tenemos la modalidad Zoom y ella se puede conectar a todo y entonces acá... presencial. Y entonces acá sí, yo tengo que decir que la doctora Cedeño ha sido muy cooperativa, quiere armonizar, o sea que eso es un referente que tenemos ahí al cual debemos... Pero excúsame la duda, porque o sea, se supone que es un congreso y están los congresistas cada uno en sus asientos. Sí, correcto. ¿Cómo ella participa? No, lo que pasa es que el COVID abrió el teletrabajo. Entonces, hay congresistas que van presencial y los que no van presencial se conectan por Zoom y se ven en todas las pantallas del Congreso. Y debido por la seguridad, que la seguridad, por su rol de ex vicepresidenta, le exigen una seguridad que ella tiene que llevar allá. Entonces, hasta que las cosas no se calmen, ella ha decidido entonces no viajar, pero a todas las demás reuniones ella participa de forma presencial. Sí, hay congresos que han adoptado esa modalidad. Además, es un país muy complejo con el tema de la seguridad y se trata de una ex vicepresidenta y ellos le exigen cosas más extremas que a otros. Quisiera, diputada por Zoom. Quisiera que en una próxima oportunidad, porque ya sé que estamos finalizando. Quería terminar respeta a Margarita, que tiene una jerarquía. Quería terminar la pregunta. Me preguntó sobre los proyectos que ya hemos radicado. Bueno, radicamos ese de la cédula, radicamos el de lo de la tutela legal para los niños en procesos catastróficos que se queden huérfanos. Una de las que estoy muy orgullosa que también próximamente sale, pero ya se aprobó, es la creación de la Bolsa de Valores Centroamericana y del Caribe. No les había mencionado, yo pertenezco a la Comisión de Macroeconomía y Finanzas. Entonces, uno de nuestros pilares ahí es que nosotros tenemos que legislar para la integración. Entonces, ¿qué mejor que la integración económica de la región, ya que todos nuestros países tenemos bolsas de valores así? Entonces, todas esas, si las pudiésemos integrar en una, como región, estaríamos más fuertes económicamente. Quisiera también que en una próxima oportunidad nos hables de los acuerdos comerciales con África, que también son parte de tus iniciativas. Eso sería un programa entero. Sí, también. Para poderlo entender de tus iniciativas sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad y muchísimos otros temas que sé que podremos conversar. Camila, para finalizar la entrevista, a mí me gustaría que tú dirijas un mensaje a toda esa gente que está conectada y que yo veo por la plataforma que están ahí, sobre todo con el tema principal que ha dado la señora, que están totalmente incrédulos y negados a esa posibilidad. Un mensaje final. Un mensaje final. Yo soy donante de órganos hace cerca de 20 años. Estoy aquí, estoy viva. Esto obviamente tiene que salir del corazón. Yo le exhorto a que se eduquen. Vienen unas campañas de publicidad que va a explicar cada uno de los procesos. Y ya con esa información ustedes tomen su decisión de querer ser donantes o no. Yo los exhorto a que se desprendan. Esto es un acto de amor. Y lo tengo que volver a decir, después que ya no estemos en este mundo, si nosotros le podemos dar vida a 8 personas más, pues qué bonito legado. Entonces, espero que las informaciones salgan. Tenemos que traer personal del INCOR acá para que les explique ya de una forma técnica. Yo no soy médico, pero piénsenlo. Nadie piensa en este tema hasta que te toca a ti o te toca a un familiar o a alguien que tú quieres. Sí, eso es verdad. Entonces, si volvemos, si ya no vamos a estar aquí, piénsenlo, donar es bonito. Aquí gracias a Dios hemos llegado bien lejos con la donación de sangre,
pues vamos a llegar lejos también. con Tengo la un donación primito en de- Estados Unidos que ya está grande gracias a que alguien le donó un corazón. Muchísimas gracias, Crimilda, por acompañarnos. ustedes, muy Crimilda honrada de Acosta, diputada al Parlacén.